Queridos, queridas, les doy la bienvenida online y aquí a los que están en presencial, ya van a ir integrándose el resto después, ¿sí? Gracias. Gracias a ti, Hani. Estamos ya en nuestra cuarta reunión de confirmación. Estuvimos viendo la semana pasada las distintas partes del templo. Así que ahora vamos a hacer un pequeño repaso y continuamos. Vamos a empezar a presentar. Estamos viendo todos lo mismo, entonces, las partes del templo cristiano. El mismo esquema que vimos la semana pasada. El templo, que tal como nos recordó Alex, busca en los primeros siglos parecerse a una cruz. Por eso está la nave central y las naves laterales. Desde la entrada hacia el altar, tenemos la entrada como el nártex o atrio, en donde históricamente se ubicaban aquellos que no estaban bautizados. No era solamente el hecho de una entrada a la iglesia, sino un espacio, ¿no?, que en general era un poco más grande de lo que aparece aquí. Recordemos también que en las iglesias antiguas no tenían sillas, estaban todos de pie. Incluso en muchas partes, los púlpitos estaban en la mitad de la iglesia, a un lado, pero al medio, de tal forma que las personas se ponían en media luna alrededor del púlpito a escuchar el sermón. Y de esa forma, ya que no había micrófono ni nada, se podía escuchar mejor. Entonces, las personas que estaban un poco más lejos, que eran los no bautizados, también podían escuchar ahí de pie en la entrada. No se veía esto como un tema de discriminación, ¿ya?, sino como un proceso de madurez en la fe. Aún no estás preparado para lo segundo. Los que estaban ahí en el atrio eran los que estaban usualmente ya en preparación bautismal. No implica así como tú eres menos y por eso no entras, sino que como estás en preparación, vamos de a poco. Esa misma idea quedó en muchas cosas de la iglesia. Por ejemplo, al menos en nuestra iglesia, cuando yo era pequeño, solo los confirmados podían tomar la Santa Cena. No podían ir a la mesa del Señor, los que no estaban confirmados. Y además, aquellas personas que se confirmaban, en caso de las mujeres, podían cambiar de falda a pantalón, y los hombres de pantalón corto a pantalón largo, o de falda a falda larga, no me acuerdo bien qué era el caso de las mujeres. Cosas culturales que existían en aquel entonces, porque se veía la confirmación entre los 15, 16 años aproximadamente, desde nuestra tradición, como ese momento en donde tú te transformabas en mujer o en hombre. Entonces ahí te ibas junto con los adultos a tomar la Santa Cena y también te podías vestir como adulto. Hoy en día ya no es así, en gran medida por culpa mía, porque siempre he luchado la comprensión del sacramento como un don de Dios y no como una ganancia del ser humano. Yo, al menos dentro de mi teología, creo que los sacramentos son gracia y regalo de Dios, y no podemos hacer nada para merecerlos como tal. Entonces, el bautismo y la Santa Cena no se pueden negar, porque no son propiedad de la Iglesia, son de Dios. Por ende, yo quizás como pastor puedo decir, no te caso porque encuentro que no estás preparada. Pero no podría decirte, no te bautizo, porque yo no soy juez de tu fe. En todas las iglesias son jueces. En la iglesia católica, hasta hace poco tiempo atrás, si tú eras divorciada, no bautizaban a tus hijos, ni siquiera te dejaban entrar al colegio. Y en otras iglesias tradicionales siguen con esta idea de que tú tienes que estar confirmado, por ejemplo,
para ir a la mesa del Señor. Y ahí, bueno, cada iglesia tendrá su propia cultura, su propia historia. Pero claramente dentro de mi visión eclesiástica y de fe, hay cosas que la iglesia puede tratar de ordenar y creo que hay cosas que no. Y los sacramentos tienen que ser de Dios, no nuestros. ¿Por qué? Porque yo como pastor puedo abogarme el poder de decidir quién está preparado y quién no está preparado para el sacramento. Y la pregunta es, ¿quién me da a mí ese poder? ¿Dios? ¿La comunidad? Pero yo no quiero ese poder, porque soy un ser humano y es imposible que yo use siempre bien ese poder. Porque como pastor, a mí la gente me quiere y me odia. Y yo sé perfectamente quiénes me quieren y quiénes me odian. Si yo tuviese la posibilidad como ser humano de poder negar el sacramento a los que me odian y que me han hecho daño, que me pelan, etcétera, podría hacerlo. Y lo he pensado. Pero no tengo derecho a hacerlo. Porque el sacramento no es mío. Y yo ciertamente creo que el sacramento obra en sí mismo. Entonces, si yo le niego la Santa Cena a alguien, en lo que yo creo al menos, le estoy negando la posibilidad de recibir a Dios por mi problema con él o con ella. Especialmente desde la Iglesia Católica, hay muchas personas que han sido educadas, ¿no?, en ese merecimiento. De hecho, tú tienes que cumplir un montón de cosas en la Iglesia Católica para ir a tomar el sacramento. No solamente la primera comunión, sino también haberte confesado presencialmente con el sacerdote en esa misma semana. ¿Ya? Y otras cosas. Entonces, sí hay un merecimiento ahí. Y a mí siempre me ha parecido muy, muy humano. Y yo creo que es peligroso, es quitarle la oportunidad a las personas de recibir a Dios. Y yo sé perfectamente que hay personas a las cuales bautizo que tengo mis dudas de si van a seguir o no el camino de la fe. Hay personas en que le paso el sacramento y también tengo mis dudas. Pero justamente la gracia es que yo no soy juez de la fe de los demás. Y eso es algo muy importante para todos, porque nadie debe tener ese poder, salvo Dios. El bautismo nos une a todos los cristianos, gracias a Dios. Todavía nos mantiene unidos, porque el bautismo es uno solo, en toda la iglesia tradicional al menos. Y eso es muy importante. El bautismo te hace cristiano, y ahí somos todos uno en Cristo. Es la confirmación como proceso racional y de madurez en la fe, en donde uno dice, yo soy cristiano desde esta forma de vivir. Y ahí uno elige su iglesia. Por eso la confirmación se puede repetir. Y uno puede confirmarse en la iglesia católica, después puede ser en la iglesia luterana, y si tú después descubres que la iglesia anglicana es tu iglesia, bueno, te confirmas allá. No hay problema porque es un proceso racional de fe y de un aprendizaje. Y no es excluyente de la realidad de las personas, para nada. Y también, al menos acá, las personas también se reconfirman. Ya muchas personas acá, al menos en esta comunidad, reconfirman su fe. ¿Por qué? Porque se confirmaron hace 40 años, no se acuerdan de nada, y es un proceso de madurez espiritual. Entonces, está bien hacerlo, creo yo. Por eso me gusta que también personas que ya estén confirmadas participen del grupo, como la Ani o la Renate, porque hace bien. Y ellas aprendieron cosas totalmente distintas también. La iglesia no es la misma que antes. Claro, antes había todo de memoria. Había un examen público.
Sí, de hecho, hasta el día de hoy, que es el ritual que yo no ocupo, pero hasta el día de hoy el ritual de confirmación eh, incluye que el pastor le pregunta a los confirmandos sobre los temas más importantes de la fe. Ellos deben responder frente a toda la comunidad y ahí se decide si se confirman o no. Yo todavía pasé por eso, ¿eh? Bien, bien, entonces seguimos. La nave central es la parte mayor del edificio, donde se ubican los fieles de la congregación. La palabra nave se relaciona con el mar, que viene de todo este ambiente marítimo que sigue mucho la iglesia desde Jesús y sus discípulos. Y también desde lo simbólico con la historia del arca de Noé, en donde Noé en su arca salva a la humanidad. Entonces está esta idea de que a través de esta barca, que es la iglesia, Dios también pretende salvar a la humanidad en Cristo. Recordamos este momento en el que Jesús calma la tempestad, donde la barca también es toda la iglesia, ¿sí? Y cómo Jesús calma las tempestades de este mundo frágil. Cómo necesitamos a veces despertar a Jesús, ¿no? Aunque esté ahí, sabemos que está ahí, pero necesitamos saber que está, ¿no? Y por eso hay que participar en la iglesia, porque así nos vamos recordando que Dios sí está con nosotros, aunque estemos en el abismo, ¿no? Y por eso estamos en la barca. Y de ahí que es tan peligroso irse de la barca o bajarse de la barca, porque ahí nos hundimos como Pedro. Por eso debemos mantenernos en la barca. Aunque a veces es difícil, aunque a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, nos mantenemos en la barca porque ahí es donde nos sostenemos en Dios y nos soportamos en el amor y nos recordamos las promesas de Dios. Si me bajo de la barca, voy a probablemente confiar más en mis merecimientos que en la vida en comunidad que me va mostrando continuamente con sus imperfecciones a Dios. La pila bautismal, ¿no es cierto?, está a la entrada, ya que recordamos que entramos como bautizados a la iglesia. Las naves laterales, espacios litúrgicos, como habíamos visto, para celebraciones menores, bautismos, fuera del culto, también espacios de orientación, de confesión o temáticos. Luego, hacia adelante, tenemos el ábside, ¿no es cierto?, que era esta bóveda sobre el altar, sobre el presbiterio, que nos recuerda el cielo, ¿no? Que todo está bajo la voluntad del cielo de Dios. Y que especialmente en donde se celebra el sacramento para la comunidad, en el altar, es Dios mismo quien baja del cielo para estar con su pueblo. Es en el presbiterio, el espacio sagrado por excelencia, en donde a través de algunos escalones hay una breve separación para exaltar esa cercanía con Dios como un símbolo. Y así en este presbiterio van a estar los elementos más sagrados, sacrales de la iglesia, ¿no? Como lo son el altar, los elementos de la Santa Cena, la misma Biblia, y todos los símbolos que nos van remitiendo, vinculando a Dios. Si se recuerdan, las velas, las flores, la misma cruz. Desde el altar se llama altar porque desde el altar se realiza el sacrificio a Dios, como lo habíamos visto en la historia de Abraham. En este caso, Jesús es el último sacrificio que se hace para agradar a Dios. Y en ese sentido, ese altar se transforma en una mesa donde ya no se hace un sacrificio para que Dios esté feliz, como se hacía antes, sino que ahora en la mesa abierta del Señor es precisamente para los pecadores necesitados de Dios, en donde Dios nos da un banquete.
en donde Dios nos ofrece su amor, para que todos juntos, tal como en la última cena de Jesús, todos los pecadores, los traicioneros, los que lo niegan, los que dudan, los que no se ponen de acuerdo, los que hablan, los que no, todos en la misma mesa recibimos la cena de Dios. Se sigue llamando altar como parte de la tradición litúrgica, pero es la mesa del Señor, la mesa del gran banquete, en donde a través de la Eucaristía, de la Santa Cena, recibimos la presencia real de Cristo en el cuerpo y su sangre, pensando en el gran banquete prometido de la resurrección en el cielo. Por eso, esta mesa siempre tiene una comunicación en cuanto a la comunión, comunión con los hermanos y hermanas, comunión con Dios. La mesa siempre es algo bueno. Por eso, como pastor, me prohíbo usar la mesa para segregar o discriminar arbitrariamente a los que yo no considero justos, merecedores o buenos. Porque la mesa es del Señor. No es ni mía, ni tuya, ni de la iglesia, es del Señor. Y así debe ser. Como habíamos explicado, desde el ambón se leía la primera y segunda lectura, que estaba destinada hacia aquellos que ya eran cristianos para el fortalecimiento de la fe, que era la lectura del libro histórico del Antiguo Testamento y la carta apostólica de los apóstoles. Y desde el púlpito se lee el Evangelio, porque estaba orientado hacia el norte, en donde todavía tenían que evangelizar hacia la conversión a los no cristianos. Estamos hablando desde la época del cristianismo primitivo, solo para que se entienda el simbolismo nomás. Solo es una diferencia tradicional. Antiguamente, cuando se establecen las partes de la iglesia, simbólicamente se hacen dos púlpitos, por decirlo así. Uno donde se leen las primeras lecturas para el fortalecimiento de la fe y otro para la lectura del Evangelio. Y como eso estaba orientado hacia Jerusalén, el altar, hacia el sur estaba África, en donde estaban los cristianos ya conversos, entonces se les leía simbólicamente hacia ellos la primera y segunda lectura. Y hacia el norte, donde estaban los bárbaros, los germanos, se leía el Evangelio para buscar su conversión. Es solo un simbolismo. Hoy en día, en nuestra iglesia, usamos solo el púlpito. Pues más que nada una cuestión de espacio, en realidad. Pero podríamos usar las dos. Pero como te decía antes, son símbolos. Ya no es una ley para nada. Solo simbolizan distintas etapas de la vida de un cristiano. Tú puedes hacerlo sin púlpito incluso. Hay gente que predica caminando. Son culturas que se pueden adaptar a la realidad de una comunidad. Otros colegas prefieren predicar caminando que desde el púlpito. Y cada comunidad va a tener su propia cultura y está bien así. Ahora, desde lo que es la arquitectura y simbolismo del templo, ahora vamos a ver cómo funciona el culto mismo. Leccionario del culto. ¿Qué es un leccionario? Es donde está la lección. Es decir, la lectura. Primero que nada, siguiendo la tradición litúrgica cristiana, las iglesias luteranas celebran sus cultos los días domingos, ya que en cada culto recordamos la resurrección de Jesús, que sucedió también un domingo. Como Jesús resucitó un día domingo, muere un viernes, resucita el domingo, del latín dominus, Señor. El domingo es el día del Señor, y por eso los cristianos en general realizamos nuestras liturgias, cultos, el domingo. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque está
el mandamiento, ¿no es cierto?, del Decálogo, en donde dice que santificarás el día del Señor o tendrás el sábado como día santo. Entonces muchos preguntan, bueno, pero si Dios dice a través de Moisés que es el sábado, ¿por qué ustedes lo hacen el domingo? Pero claramente, como ya lo saben, nosotros leemos la Escritura desde la Escritura en el Espíritu de Cristo. Y por ende, entendemos que el espíritu del mandamiento es que guardemos un día al Señor. Si es sábado o es domingo o es lunes, no dudo que al Señor le haga mucha diferencia, ¿no? Por eso los judíos y algunos cristianos sabatistas siguen dejando el día sábado, pero los cristianos desde muy temprano utilizan el domingo para su culto de adoración a Dios. Yo creo que hay que alejarse de estos radicalismos como si el sábado fuera un día santo en sí mismo, porque el sábado no tiene nada de santo si es que nosotros no lo transformamos en un espacio de santidad para Dios. Entonces, ¿de qué sirve descansar el sábado y no hacer nada si en realidad no estás dedicando ese día a Dios? Y si lo haces un lunes, un domingo o un sábado, lo importante creo yo que es adorar a Dios, no cerrarse tanto en un día en particular. En cada domingo se lee y se predica sobre las lecturas que propone el leccionario. Existen varios leccionarios que son formas de ordenar la lectura de la palabra bíblica en los cultos. El más antiguo es el leccionario ecuménico, que es el que se usa en la mayor parte de la iglesia tradicional, incluyendo iglesia católica, luterana, anglicana, metodista, reformada, algunos presbiterianos y otros más. ¿Qué significa este leccionario ecuménico? Que toda la iglesia lee las mismas lecturas durante el culto. Entonces, si tú vienes acá el sábado o el domingo, o vas a la iglesia católica de la esquina o a la iglesia anglicana del otro lado, vas a escuchar la misma lectura. Lo cual es muy bueno para la vida en comunidad interecuménica, porque si es que uno se va de viaje y no hay una iglesia luterana cerca, bueno, te vas a la iglesia católica o te vas a la iglesia anglicana y sigues escuchando lo que tú eventualmente escucharías en tu iglesia. Normalmente se sigue un orden en las lecturas. Entonces, por ejemplo, ahora que vamos a empezar el tiempo de Pentecostés, vamos a volver al Evangelio de Lucas, porque estamos en el ciclo C, y vamos a empezar a leer Lucas capítulo por capítulo, con algunas partes que se van a saltar porque se leen en los otros ciclos, pero va a haber como un orden ahí, cronológico. Entonces, no es bueno que uno se lo pierda, y si uno está de viaje o algo así, puede ir a escucharlo a otra parte. Obvio que el sermón va a ser distinto en todos lados, pero uno puede también hacer su propia reflexión con el estudio de la palabra. El leccionario ecuménico se divide en 3 años, basado en un evangelio para la predicación de cada año. Entonces, existe el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. En este caso, nosotros estamos en el ciclo C. Lucas. Cada ciclo es lo que se lee en un culto. Hay un salmo, hay un libro histórico que se lee, que es el Antiguo Testamento o el libro de los Hechos en el Nuevo, una carta apostólica, un pedazo, ¿no? Y el Evangelio de Lucas, en el caso del ciclo C, o Juan. Si se dieron cuenta, durante toda la Pascua, en el ciclo C, se lee Juan y no Lucas. Ahora, desde esta semana, ya en la segunda semana después de Pentecostés, ya que pasamos Trinidad, donde también se leyó Juan, vamos a volver a Lucas. El Evangelio de Juan se mete en los 3 años. Y tú, si vas todas las semanas a culto durante 3 años,
vas a escuchar aproximadamente el 80% de la Biblia. Ya, y el cuarto año ya se vuelve a repetir. En el cuarto vuelves el año parte con Adviento y termina en Cristo Rey, y luego cuando viene el primer domingo de Adviento, parte el otro año de la iglesia. Ese es el leccionario ecuménico, que es el que más se usa. La iglesia alemana en general usa algo que se llama las Losungen, que es un ciclo de 6 años, en donde rota la lectura de predicación por toda la Biblia. En esos 6 ciclos se divide exactamente igual que en el leccionario ecuménico, pero se divide más extenso el Salmo, el libro del Antiguo Testamento, la Carta Apostólica y el Evangelio. La diferencia está en que ellos te proponen un texto de predicación distinto por año. Entonces, por ejemplo, si ahora estamos en el año D, ahora se predica de la carta y usas el Evangelio como texto anexo a la carta, por ejemplo. En el leccionario ecuménico siempre se termina con el Evangelio. ¿Por qué? Porque la base del leccionario ecuménico es Cristo. Y por ende creemos, los que seguimos este leccionario como yo, que todo debe pasar siempre por el Evangelio, porque todo debe pasar por Cristo. En la Losungen no es así, sino que se ve una predicación más bíblica desde lo histórico bíblico y no tan centrado en el Evangelio. Son distintos enfoques, ¿ya? Luego de estos 6 ciclos se vuelve a repetir, ¿no? 6 años, diríamos, que también parten Adviento, igual que el leccionario ecuménico. Eso siempre igual, porque el año litúrgico de la iglesia, que se divide en estaciones, igual que el año civil, que se divide en invierno, primavera, verano, otoño, el año de la iglesia también tiene estaciones. Y se divide en Adviento, Epifanía, bueno, Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua y Pentecostés. Es parte del Adviento, que es como principio de diciembre. Claro. Sí, ahí parte el año. Ya. Finalmente está el leccionario narrativo, que es un ciclo de 4 años, que lo crearon los norteamericanos hace un tiempo atrás, que busca una lectura cronológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Parten del Génesis y llegan hasta el Apocalipsis. Entonces tienen una visión más de estudio bíblico en el culto, que se usa en muchas iglesias evangélicas en general, de que el culto tenga una intencionalidad más de escuela bíblica. Más histórico. Claro, más histórico. Por ejemplo, a ti te pasa, como no tienes una historia tan bíblica de tu educación religiosa, que a veces hablamos de personas y cosas que tú no sabes. Entonces, a ti, por ejemplo, te haría muy bien un ciclo narrativo así, porque vas siguiendo la historia como si la leyeras en tu casa. De principio a fin, claro. Obviamente que con algunas partes que no se ponen, que se saltan, son lecturas mucho más largas. Y eso se está usando mucho en algunas iglesias nuevas. Cada vez que ustedes escuchan las lecturas en el culto, de aquí viene. En este caso, nosotros usamos el leccionario ecuménico. Ahora, cada iglesia tiene ciertos cambios de este leccionario con sus días de fiesta. Por ejemplo, nosotros tenemos el Día de la Reforma, que la Iglesia Católica no celebra. La Iglesia Católica va a celebrar la Asunción de la Virgen, que nosotros no la celebramos. Fiestas por el estilo. El resto de las fiestas son las mismas. San Pedro y San Pablo, el día de la cruz de Cristo, el día de la Virgen, el día de los apóstoles, el día del San Esteban, todos los santos y todo eso están también, que son días en donde se recuerda a ciertos personajes bíblicos, que cada uno tiene una fecha y pueden celebrarse o no. Pero en general, salvo el día de la Reforma y el día de la Santa Cruz, todas las otras
fiestas de la iglesia son bíblicas. Ahí les puedo mostrar el leccionario igual en todo caso, pero acá les puse un ejemplo de cómo se ve. ¿Sí? Ahí arriba dice segundo domingo de Adviento. Este es un ejemplo, así se ve en la hoja del leccionario. Te dice el día litúrgico, segundo domingo de Adviento, entre el 4 y el 10 de diciembre tendría que quedar ese domingo, o sea que Adviento puede partir en noviembre también, dependiendo de Pascua. Recuerden que el calendario litúrgico sigue el calendario lunar judío antiguo. Entonces, las fiestas se celebran desde ese calendario lunar. Por eso la Pascua va cambiando todos los años de fecha. Puede quedar en marzo o puede quedar casi a finales de abril. Porque la Pascua se celebra la primera luna llena del equinoccio de otoño, creo. La primera luna llena entre marzo y abril. Hasta ahí me la juego. Los equinoccios siempre me pierdo. Sí, claro, claro. Y desde Pascua hacia atrás se van sumando la Semana Santa, los 40 días de Cuaresma, todo eso lo vamos a ver después. La Epifanía, Navidad y Adviento hacia atrás. Y ahí se sabe cuál es el primer domingo de Adviento. Y desde Pascua hacia adelante viene el tiempo de Pascua, luego Pentecostés, el tiempo de Pentecostés, hasta Cristo Rey, y ese Cristo Rey es el último día, porque el día que viene, la semana después, viene a ser primer domingo de Adviento del próximo ciclo. El leccionario tiene una oración propuesta. Si se acuerdan bien, antes de la lectura del Evangelio, de las lecturas en general, se hace una oración. En el caso del culto de nosotros, ahí habla de salmo, pero nosotros tomamos mucho lo que es los himnos que tú señalas primero. ¿Eso es considerado como salmo? Los himnos no. Puede que sean inspirados en algún salmo, pero los himnos son himnos, no son salmos. El leccionario ecuménico, acá donde dice ciclo A, ciclo B, ciclo C, acá está A, B, C, como se ve en el libro que yo uso. Yo tengo un libro rojito que lo llevo a todas partes conmigo, bueno, ahí dice exactamente lo que está acá. Entonces tenemos el libro histórico, por ejemplo, del segundo domingo de Adviento sería Malaquías, después el Salmo, como es Adviento, a veces en el caso de ser Lucas, como Lucas cuenta la historia del nacimiento de Jesús y los otros evangelios no, en vez del Salmo se pone Lucas ahí. Pero si se fijan en el A y en el B, sí está el Salmo. La carta apostólica, que puede ser la carta de Pablo a los romanos en el ciclo A, la segunda carta de Pedro en el ciclo B y la carta de Pablo a los filipenses en el ciclo C. Luego, a la derecha, tenemos el verso, que es el que se puede usar como introducción al día. En el culto tradicional, pre-pandemia, yo iniciaba en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego se leía un verso que podía ser el Salmo o ese verso que está ahí como manera de introducir el tema del culto. Y luego decía que el Señor bendiga en nosotros su palabra, adoremos al Señor y cantábamos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí empezaba el culto. Y luego venía la confesión. El ofertorio es una lectura que el leccionario te ofrece para introducir la Santa Cena. Uno tiene un ofertorio en la liturgia, en donde puede recordar la promesa de Dios en la Santa Cena, o uno puede ir cambiando esas palabras cada culto. El prefacio es parte de la oración de la Santa Cena, que es algo que ya no hago hace mucho tiempo, porque
la Santa Cena, la preparación, la institución de la Santa Cena incluye una oración que cuenta toda la historia bíblica y es larga. Y yo he ido acortando eso para que el culto no se haga tan largo para las personas. Y el color del día. En este caso, siempre el Adviento fue morado, pero como morado es el color de Cuaresma, hoy en día se usa azul para Adviento para diferenciarlo de Cuaresma, porque el color morado es el color de la preparación y de la espera. Y como Adviento prepara y espera la Navidad, se usa el morado, y en Cuaresma se espera y nos preparamos para la Pascua, también se usa el morado. Pero para que haya una mayor diferencia, especialmente en los símbolos que hay en el paramento, se prefiere ahora el azul. Por ejemplo, acá ya estamos en el tiempo de Pentecostés, en la semana justo recién pasada, celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad, que es el primer domingo después de Pentecostés. Ahora estamos en el tiempo de Pentecostés. Está la oración del domingo, que uno puede leerla o no, yo siempre la voy cambiando un poco. Si se dan cuenta, la oración siempre termina con lo que se llama una doxología. Doxa significa gloria y logos, palabra, es una palabra de gloria a Dios. Cada oración del día, antes de la lectura, termina en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y siempre. Amén. O por los siglos de los siglos. Amén. Eso se llama doxología. Es lo mismo que la finalización del Padre Nuestro, que si tú te recuerdas, los católicos no la hacen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Eso en realidad es un agregado al Padre Nuestro que se pone después en la misma Biblia, que está en el Evangelio de Mateo, pero no en el Evangelio de Lucas. Entonces, algunas tradiciones deciden usarla y otras no. Y es una doxología, es una adoración a Dios reconociendo lo que Dios es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, si se dan cuenta que en esta oración siempre se repite esta doxología, es porque la oración nos recuerda a Dios Trino antes de escuchar su palabra, para que siempre tengamos en cuenta de que Dios se da a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y acá es el mismo ejemplo, solo que de la semana pasada. Ciclo A, B, C, nosotros leímos Juan 16, del 12 al 15. Esa es la lectura del domingo pasado. Y el Salmo 8 se usó para la Santa Cena. El color es blanco, porque el blanco es el color de lo santo, de lo puro, lo majestuoso, y es el color de Dios dentro de la tradición litúrgica. Entonces, cada vez que se celebra una fiesta o un tiempo, estación de Dios, va a ser blanco. Entonces, por ejemplo, Navidad, ¿de qué color va a ser? Blanco, porque habla de Dios, de Cristo. Trinidad, ¿de qué color es? Blanco. Pascua, ¿de qué color es? Blanco, pues. Si acabamos de terminar Pascua, todo blanco. ¿Por qué? Porque nos habla de la resurrección de Cristo. Es blanco. Bien, el año de la iglesia o año litúrgico, que al igual que el año común, como lo decía antes, que tiene 4 estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, nosotros vemos el año de la iglesia y así nos organizamos, que se basa en la vida de Jesús. Por eso parte con Adviento y Navidad, porque es donde Jesús nace. No termina cuando Jesús muere, porque la muerte de Jesús va a implicar su resurrección
y luego Pentecostés, que es el inicio de la iglesia. Entonces esto sigue con la muerte de Jesús, no termina el año, sino que se fortalece el año litúrgico, para que luego de la muerte y resurrección nosotros vivamos el tiempo de Pentecostés como el crecimiento de la iglesia. Y por eso, ¿Pentecostés va a ser de color? No. El crecimiento de la iglesia. ¿Qué color es crecimiento? Morado. No, morado es de la espera. Verde. Así es, vamos a ver todo verde. Hasta fin de año. Desde el próximo domingo. Todo se basa en la vida de Jesús. Cada año tiene tiempos y fiestas muy relevantes para nuestra fe, como lo son Navidad, Epifanía, Pascua, Pentecostés y Trinidad. Cada una de estas fiestas litúrgicas sobre la vida de Jesús y los apóstoles trae un tiempo de varias semanas con el mismo nombre, lo cual nos permite profundizar las implicancias de la fiesta y de nuestra experiencia con Dios a través de ella. Entonces, por ejemplo, nosotros celebramos la Semana Santa. Ahí celebramos la Pascua, pero luego del domingo de Pascua viene un tiempo de Pascua, la estación de Pascua, que son 7 semanas. Entonces, en esas 7 semanas, nosotros en cada culto vamos a ir reflexionando sobre lo que significa la Pascua. En Navidad se celebra el 24 o 25 la Navidad, y luego viene el tiempo de Navidad, que son 2 domingos más, en donde se va a recordar y reflexionar sobre la Navidad. Está el día de Pentecostés. Después de Pentecostés viene el tiempo de Pentecostés, en donde vamos a reflexionar sobre lo que hizo Pentecostés, que es el inicio de la iglesia en el Espíritu Santo, y vemos cómo la iglesia a través de los apóstoles y de la predicación de Jesús debe guiar su práctica. Y eso lo hacemos en la mitad del año, en el tiempo de Pentecostés. Entonces, cada tiempo tiene su fiesta y su estación, que tiene varios domingos. Epifanía son los Reyes Magos o los Sabios de Orientes, que también se celebra el 6 de enero, y luego del 6 de enero empieza el tiempo de Epifanía, en donde vamos por aproximadamente 5 semanas reflexionando sobre la importancia de que Jesús haya nacido y que podamos adorarlo como los sabios de Oriente. ¿Cómo lo reconocemos como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador? Dentro de estos tiempos o estaciones se celebran fiestas menores que nos recuerdan momentos especiales de la vida de Jesús, como es el día del bautismo de Jesús, que está al principio después de Navidad, la transfiguración de Jesús, la ascensión de Jesús después de la Pascua, que lo celebramos hace poco, la Cuaresma, etcétera, que nos preparan, por supuesto, para la Navidad y la Pascua de Resurrección respectivamente. Además, la tradición de la Iglesia, como les había contado antes, ha ido agregando días especiales que celebramos de manera conmemorativa de la vida de la Iglesia universal, como son la conmemoración de los santos, es decir, los bautizados que han predicado el Evangelio desde la tradición de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, San Agustín, los padres de la Iglesia, que tienen sus días litúrgicos para recordarlos. Pero por supuesto que es con una lectura bíblica que habla de Cristo. Solo que uno recuerda, conmemora a ciertos personajes que han sido influyentes para la vida de la Iglesia. El mismo día de la Reforma está centrado en el Evangelio de Juan, donde dice que la verdad los hará libre, porque el día de la Reforma es una búsqueda de la verdad en el Evangelio. Entonces, no es un día para hablar de Lutero, es un día para hablar de Cristo. Pero se conmemora el hecho de que el 31 de octubre inició el proceso reformador. Nunca caigamos en el error de pensar que en las fiestas litúrgicas, como por lástima sucede en muchas partes, se trata de la persona. No, siempre se trata de Cristo. Uno puede recordar, conmemorar,
pero esto siempre trata de Cristo. Los aniversarios en la iglesia tratan de Cristo, aunque recordemos a alguien famoso. Sí, qué terrible, qué castigo que Halloween sea el 31 de octubre. Es una de las peores cosas que le puede haber pasado a la iglesia protestante. Sí, terrible, terrible. Sí, sí, encima seguimos fiestas inventadas por los gringos que me molesta más eso que la misma fiesta, te debo decir. Porque no tiene ni un sentido celebrar esa cosa. Pero bueno, es parte de la cultura. Bueno, miércoles de cenizas, por ejemplo, es una fiesta de la iglesia que no tiene que ver con la vida de Jesús, sino con el inicio de la Cuaresma, que son días especiales que se van poniendo para que podamos tener en cuenta el inicio de un nuevo día. Cristo Rey, como les decía antes, o Domingo de la Eternidad, es el último día del año eclesiástico o litúrgico o año de la iglesia, es en donde recordamos que Cristo es Rey del universo y finalizamos el año con esta idea de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Y con ello preparamos el Adviento y después la Navidad y empezamos el otro ciclo. ¿Mm? Claro, 25 de 6 de enero son los Reyes. Aquí tenemos en un hermoso cuadro circular cómo se divide el año de la iglesia, ¿sí? Después sale más ordenado, solamente acá como introducción. Si ven la flecha, el año parte en la estación de Adviento, que son 4 domingos, después viene Navidad, el día de Epifanía y la estación de Epifanía, que son 5 o 6 domingos, si no me acuerdo. Miércoles de ceniza parte la estación de Cuaresma, que termina el domingo de la Pasión o domingo de Ramos. Viene la Semana Santa, donde inicia la Pascua, y viene la estación de Pascua, que termina con la Ascensión, cuando Jesús sube al cielo. Luego viene el día de Pentecostés, el día de Trinidad, que pasó recién la semana pasada, y luego la estación de Pentecostés, que es la mitad del año por lo menos. Hasta noviembre. Sí, porque dentro de Pentecostés, todo esto está dentro, desde día de Pentecostés hasta Cristo Rey, todo eso es Pentecostés. Y ahí viene el día de la Reforma, el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, donde recordamos a nuestros seres queridos que están en la esperanza de la resurrección, y Cristo Rey, que es el último día, y luego empieza el otro domingo, el 1 de Adviento. Acá se ve desde la tradición latina lo mismo. Tenemos, por ejemplo, las fiestas y colores del año litúrgico. Acá está lo que me preguntaban antes. Esto es lo mismo que les mostré recién, pero con colores. Entonces, si buscamos Adviento, Adviento a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Ahí dice 4 semanas. Nochebuena, Navidad, después el domingo después de Navidad, Año Nuevo, el segundo domingo después de Navidad, después el 6 de enero, Epifanía. Luego, 6 domingos eran de Epifanía. Después hay estos nombres raros que tienen. Esa raya roja, sí, que separa, esa raya roja importante. Separa la Cuaresma de la Epifanía. Estos domingos van cambiando según la Pascua. Eso pre-Cuaresma, esos 3 domingos puede que haya culto o que no haya culto, porque la Pascua cae en marzo o en abril. Entonces, Epifanía tiene domingos de más para calzar si es que Pascua queda bien tirado para abril o en marzo. Se van agregando domingos. Y ahí se calcula para que el miércoles de ceniza, que es el que está acá,
justo en la mitad arriba, de exactamente 40 días antes de la Pascua. Se cuenta hacia atrás. Ya. No se preocupen por los nombres, esto es parte de la tradición de la iglesia. Acá está Semana Santa, ya más a la derecha, con especialmente Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, la Pascua, el tiempo de Pascua, como en realidad es un tiempo que está rellenando un espacio para que podamos llegar correctamente a la Pascua, ya no se usa el blanco sino el verde, porque no es estrictamente de Epifanía ese tiempo, sino que se entiende que es parte del tiempo de Pentecostés. En realidad se sacan domingos de Pentecostés para poner ahí, como va cambiando la fecha de la Pascua. Después viene la Trinidad, que hay algunos temas que acá propone, en este caso, este calendario, que da lo mismo, no se preocupen de eso, es solamente para mostrarle los colores, ¿ya? El negro es el Viernes Santo. Hay dos domingos, o sea, dos cultos que son negros, el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. En este caso, el miércoles de ceniza puede ser morado o puede ser negro porque es parte de la cuaresma. Ahí va a depender del énfasis de cada uno. Yo lo hago negro, pero también puede ser morado, porque es cuaresma. El negro es Viernes Santo. Entonces, recapitulando, tenemos blanco, es el color que habla de Dios, de lo puro, de lo santo, lo sin mancha, y eso solo es Dios, por eso es blanco. El morado es el color de la espera, de la reflexión, de la penitencia, de la introspección. Siempre el morado es algo que yo estoy esperando. Por ejemplo, incluso hasta el día de hoy, tengo una amiga que está con cáncer y todas las personas se ponen unas cintas moradas, porque es algo en donde se está trabajando todavía, que hay que esperar. Siempre el morado es de espera y esperanza. El rojo, como color del fuego, tiene que ver con Pentecostés, con el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo baja hacia los discípulos para inspirarlos hacia la predicación. Y ahí los discípulos empiezan a predicar en todos lados, y ahí se bautiza la gente y empieza la iglesia como tal. En Pentecostés es el aniversario de la iglesia cristiana, de toda la iglesia. Es como que se toma que el día de Pentecostés es el inicio de la iglesia como tal, porque ahí los discípulos empezaron a predicar el evangelio libremente, y se forman las comunidades, los persiguen, etc. Y cada vez que se celebra una fiesta de la iglesia, también se va a usar rojo para celebrar la presencia del Espíritu en la historia de la iglesia, como por ejemplo el Día de la Reforma, que también es rojo. Acá está equivocado, todos los santos es blanco, ¿ya? Porque habla de la santidad de Dios a través de la esperanza de la resurrección, no de los santos nosotros, sino de Dios. Ahí voy a tener que corregir eso. ¿Por qué ahí en el rojo sale al final matrimonio? Porque en los matrimonios también se usan paramentos, en los bautismos también se usan paramentos. Como el bautismo es un sacramento y viene de Dios, se usa el blanco. Para los matrimonios, en general la iglesia usa blanco, yo uso rojo, porque no creo tanto en la santidad del matrimonio, sino más en la pasión del matrimonio, entonces creo que yo uso rojo. Yo creo que los matrimonios necesitan más la inspiración del Espíritu que creerse santos. Pero ese es mi cuento, ¿no? En general se usa el blanco y todo eso. Ahí yo puse algunos ejemplos. El verde, como es el de la naturaleza, es el del crecimiento, es el color de la iglesia como tal, como los árboles, ¿no? Porque los cristianos en la iglesia debemos dar fruto, y por eso el color verde. Y esos son los colores. Y bueno, y el azul, como les contaba antes,
que viene ya a una esperanza de Adviento. Ahora, esto es simbólico. Ya, esto simplemente, como les decía a las primeras reuniones, esto nos remite a Dios, nos ayuda a vincularnos a través de lo simbólico con ciertos significados que nos hablan de Dios. Uno podría no usar los colores también, solo que con ello, uno cuando tiene adquiridos estos conocimientos, uno se ayuda más a la comprensión del mismo culto. Entonces yo entro a la iglesia, veo el paramento y ya sé en qué tiempo estamos. Ya puedo esperar algo, me preparo de una forma distinta. Lo mismo que cuando entiendo lo que hay en el altar y todo eso, que por eso empezamos la confirmación con esto, yo me puedo preparar y disfrutar, participar mucho más del culto, de la liturgia, si es que sé de qué se trata todo esto. Porque si no, tú ves un mantel en la mesa, y no, es un paramento sobre el altar. Y eso cambia. El rojo es del día de Pentecostés, de la fiesta, del día del Espíritu Santo. Y el verde es el tiempo de Pentecostés, que es todo el año, la mitad del año. Por eso aquí dice, en el dibujo, aparece Pentecostés acá, que está en rojo, y todo esto es Pentecostés. Que salvo algunas fiestas que son rojas, el resto es todo verde, que es la mitad del año. Hasta noviembre. Desde esta semana hasta noviembre va a ser verde. Este es el año litúrgico de la iglesia. Además, que no lo puse acá, hay ciertos símbolos que acompañan cada color y cada paramento. Por ejemplo, símbolos de Navidad. ¿Qué tenemos? El color blanco. ¿Qué cosa, Renate? La Navidad misma, el pesebre. El pesebre. ¿Qué más? Los pinos. La estrella. La corona de Adviento. Las velas. Símbolos de Navidad. Símbolos de Pascua. De resurrección. No, los huevitos son para los niños nomás, ya no es un símbolo religioso. Símbolo de Pascua, ¿qué tenemos? Lo más fácil, la cruz. ¿Qué más tenemos como símbolo de Pascua que siempre aparece? La corona. Antes se usaba el cordero. El cordero. La tumba vacía. El sepulcro con la piedra corrida. Es un símbolo muy utilizado también en Pascua de resurrección. El sudario, claro, el sudario de Jesús también siempre está en Pascua. Muy bien, Marina, muy bien, excelente. Los clavos, especialmente los clavos y la corona de espinas, se usan como símbolos de Cuaresma, preparatorios para la Pascua. El tiempo de Pentecostés, tenemos, por ejemplo, ¿qué símbolo recordamos y hablamos hoy día mismo y la semana pasada también sobre el símbolo de la iglesia? La paloma es del Espíritu Santo porque baja como una paloma sobre Jesús en el bautismo. También el fuego como símbolo del Espíritu Santo. Pero en el tiempo de la iglesia, ¿cuál es el símbolo más usado? Lo dijimos hace poco. La barca, muy bien. La barca. Vamos a ver muchos símbolos como barcos en la iglesia. Tiempo de Pentecostés. No en el día, en el tiempo, en la estación. ¿Se entiende? Y esos símbolos van a ir repitiéndose. Por ejemplo, en este tiempo de Pentecostés, además de la barca, vamos a ver espigas. La planta. De hecho, nuestro paramento acá en Viña del Mar tiene una cruz con unas flores que salen de la cruz, como vida, con frutos rojos. Y así vamos
vinculándonos con estos significados. Va a ser la espiga, el pan y el vino, los pescados que Jesús comparte con pan y donde alimenta a las personas. Entonces en Pentecostés Jesús nos alimenta la vida de fe. La copa, claro, claro. Todo eso va a ser siempre símbolos de Pentecostés por la vida de la iglesia. Lo que leuda, lo que hace crecer. Muy bien, estamos en la hora. ¿Tienen alguna pregunta? Es harto, ¿ah? Es harto. Como siempre les digo, no tienen que aprenderse todo esto de memoria. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que todo lo que tenemos en la iglesia tiene una historia y un significado, y que todo ello nos sirve para vincularnos con Dios. Ya no les vamos a hacer un examen sobre esto, sino que es para que entendamos que las imágenes, los vitrales, los paramentos no son para bonito, son para vínculo con Dios. Y cuando uno entiende el significado de ese símbolo, entonces funciona como símbolo. Recuerden que la palabra símbolo es una conducción hacia, y es lo que nos conduce, en este caso, hacia Dios. El símbolo nos conduce hacia un significado de Dios. Y por eso debemos estudiar y reconocer los símbolos, para que signifiquen algo para nosotros. Porque si yo llego a la iglesia y veo un montón de símbolos que no entiendo, Por ejemplo, no me sirven para nada. por ejemplo, estas 5 argollas para el, ¿cómo se llama? Las Olimpiadas con las 5 argollas. Claro, Uno lo ve y lo relaciona con las Olimpiadas. Claramente. ¿Y qué significan los 5 anillos de las Olimpiadas? Los 5 continentes. Claro, pero eso es importante. Por ejemplo, en el símbolo de las Olimpiadas, ya tenemos esta idea de que hay algo que identifica universalmente las Olimpiadas, y por otro lado, que también dan sentido a lo que las Olimpiadas son, que es una inclusión de todos. Entonces, si se deja un continente afuera, por ejemplo, de las Olimpiadas, automáticamente es como no puede ser, pues si son los continentes ahí. Porque el símbolo ya te da un significado y una realidad. Y lo mismo sucede en la iglesia con nuestros símbolos. Si yo veo una cruz y esa cruz es de cierto tipo, entonces tiene un significado para mí. Y lo mismo los vitrales, los paramentos, tienen un mensaje. Y yo debo recibir ese mensaje para que me haga bien y para que me ayude a mi vínculo con Dios. Entonces, ¿cómo se llama el mantel? El paramento. Entonces, dependiendo de la época, se va cambiando el paramento. Así es. Así es. De hecho, ahora, si tú te fijas, cuando salgas, está blanco, porque celebramos la fiesta de Trinidad. Y Trinidad es Dios. Pero te vas a dar cuenta el sábado, cuando vengas al culto, porque vas a venir, que va a cambiar de color. Y no te voy a decir qué color es. Porque cuando tú lo veas, vas a entender. Tiene que ser verde, pues. Le quitaste toda la sorpresa. Era verde, pues. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Karen ya sabía que era verde ya. ¿Sí? Es maravilloso esto, porque solo se trata de entender para bien, para tu vínculo con Dios. Para algunos será mejor, para otros no tan importante, pero yo, por ejemplo, soy una persona muy simbólica y amo los símbolos. Todo lo que hay en esta iglesia construida por nuestras propias manos tiene un significado. Las 12 ventanitas son los 12 apóstoles. Las 4 ventanitas de arriba son los 4 evangelios. Todo tiene un significado en esta iglesia. Y a mí me encanta poder estar acá y saber que todo me remite a Dios. A donde mire, hay algo que me recuerda a Dios. Y que me ayuda a volver
cuando me siento inseguro, cuando estoy cansado, cuando tengo dudas, porque yo también tengo dudas, y entro aquí y es mi casa de Dios, literalmente. Y está hecha para eso. Y lo mismo con los otros símbolos. Si es que quieren, no lo tengo agregado, pero si quieren, la próxima semana, ya que estamos en este tema, antes de pasar al culto mismo, que vamos a ver cada parte del culto, podemos ver los símbolos y explicarlos, todos los símbolos antiguos. Ya. Es algo bien interesante. ¿Les gustaría? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? ¿El público online está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces voy a preparar los símbolos y vamos a ir explicando cada uno. Por ejemplo, el cordero, el AX con la P, que aparece siempre, y todas estas cosas. ¿Les parece? Ya, lo voy a preparar entonces para la próxima semana. No, sí es maravilloso saber, pero no solo por conocimiento, saber para vincularse con Dios, si ese es el tema. Saber para bien. Por eso no tienen que aprenderse la memoria. Pregúntenme todas las veces que quieran. Si se les olvida que era el morado, preguntan. Pero ya saben que tiene un significado. Y saben que eso, de alguna manera u otra, actúa en nosotros para vincularnos con un significado, con una emoción, con una parte de la vida de Cristo, con Dios mismo. Karen. ¿Estos símbolos fueron progresivos o se fueron dando en un, no sé, concilio o lo que sea? ¿O fue en un momento dado? ¿Después se fueron agregando o fueron paulatinamente surgiendo? Excelente pregunta. Todos los símbolos hasta el día de hoy nacen de una experiencia de fe. El primer símbolo cristiano, ¿cuál fue? No. El pecado. El pez. La cruz se empezó a usar después del siglo III, porque los cristianos eran perseguidos precisamente por la cruz de Cristo. Así que ellos se hacían el pez, e incluso, lo vamos a señalar toda la próxima vez, ¿no? Pero se lo tatuaban con fuego el pez. Y así reconocían quién era cristiano y quién no. El pez es un acróstico que con la palabra pez en griego, ichthys, se transforma en una confesión de fe. Cuando yo uso tu palabra de nombre y hago significados con ese nombre. Entonces tú te llamas Marina y yo digo, Marina, mujer astuta, rebelde, inocente, natural, amable. Y yo hablo de Marina así. Eso es un acróstico y eso es lo que es el pez, por ejemplo. Ya. No lo tenía considerado, así que lo agrego. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, queridos, entonces las invito a los que están online y también en presencial a que tengamos un momento de oración, ¿sí? Y así nos ponemos en las manos de Dios para nuestro presente y futuro en la iglesia. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este espacio de aprendizaje en tu fe. Gracias porque tú nos ayudas a dedicarnos a este estudio que es para nuestro propio bien. No es para rendirle tributo a nadie, ni para merecer nada, ni tampoco para ser mejor que nadie.
sino para tener una mejor vida de fe, para poder estar más cerca de tus misterios, para aprender a vincularnos contigo y tomar todos los caminos y símbolos necesarios que nos ayuden a sentirte cerca, a tenerte cerca, a recordar tus promesas y a estar abrazado de la cruz de Cristo todos los días de nuestras vidas. Bendícenos, buen Dios, y dirígenos en nuestro hablar, en nuestros caminares, en la obra de nuestras manos. Que todo lo que somos y hagamos sea para tu gloria, oh Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y quédate siempre cerca nuestro. Y que ninguno de nosotros se separe jamás de tu barca, tu iglesia, para que podamos recordar, escuchar y compartir tu amor cada día y hasta la misma resurrección. Todo esto te lo pedimos, confiando en tu amor por nosotros, con aquellas palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho. A ustedes fue una reunión muy entretenida, así que seguimos en contacto y nos vemos pronto. Así es. Nos vemos pronto, sí, Dios quiere. Jueves. Muy Chao, bien. Teresita. Adiós. Que tengan Chao, una Karen, que buena sigan semana. mejorando. Buena semana.